Eh, los derechos políticos, este es un enfoque de generaciones de los derechos. Entonces habla de una primera generación de derechos civiles y políticos que tienen que ver con libertades individuales, la segunda generación de derechos económicos, sociales y culturales que se relacionan con la igualdad, la tercera generación de derechos colectivos y de solidaridad, paz, desarrollo, medio ambiente sano, vinculados a fraternidad, y hay una cuarta generación que refiere a las tecnologías de información y comunicación, las TICs, que son derechos de inclusión. Estos aún no se encuentran plenamente reconocidos en instrumentos internacionales. Estos son los pactos, lo que contiene en materia de derechos políticos y civiles el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es el derecho a la vida, la abolición de la tortura y de la esclavitud, el derecho a la libertad y la seguridad, el derecho relacionado con el debido proceso en asuntos legales y penales, igualdad frente a la ley, etc. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se le llama PIDESC o DESCA, garantiza el derecho al trabajo y del trabajo, a formar sindicatos, a la seguridad social, a la educación, a un nivel alto de salud, a un nivel adecuado de vida, a la cultura y acceso a la tecnología de las familias y al derecho de las familias. En el siglo XX y XXI, en 1948, al término de la Segunda Guerra Mundial, se emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos para tratar de contrarrestar, evitar que volvieran a ocurrir las atrocidades cometidas por los estados totalitarios de Alemania, Japón e Italia contra millones de personas por el simple hecho de ser diferentes en ideología, en religión, en origen étnico y orientación sexual. Y esto provocó, empezando con la Liga de las Naciones y después que llega hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas, provoca que se establezca la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La historia, sin embargo, aún no reconoce como genocidios los exterminios cometidos por los británicos en sus colonias o los cometidos con millones de seres humanos por la Unión Soviética de Stalin o la China de Mao, o por Estados Unidos en Vietnam, Corea y más recientemente en Afganistán e Irak, o por Rusia en Ucrania o Crimea. Hay la muerte de niños y niñas de pueblos originarios en Canadá recientemente visibilizada, encontrando las tumbas de miles de niños de comunidades aborígenes, también son una muestra de que seguimos cometiendo una serie de violaciones a los derechos a la vida y a los derechos a la dignidad humana. Me parece también que el descubrimiento de campos de exterminio perfectamente habilitados en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua apuntan a una profunda crisis humanitaria en nuestro propio país. Ahora bien, la primera división de derechos humanos es resultado de la situación que se vivía en la llamada etapa de la Guerra Fría, entre los regímenes sociales sustentados en visiones diferentes de la mejor forma de organizar a las sociedades. Los regímenes de economía capitalista o de mercado privilegiaban las libertades individuales y particularmente los derechos a la propiedad privada, y por ello impulsaban y definían en sus propias sociedades y en los organismos internacionales todo lo relativo a la realización
de los derechos políticos y civiles relacionado precisamente con el ejercicio de libertades. Por su parte, los estados socialistas mostraban interés por la realización de los derechos económicos y sociales, que son derechos donde la colectividad es responsable de asegurar su realización y que tienen mayor relación con el atributo de igualdad. Así, los primeros, los países de mercado, no asumían como responsabilidad del Estado los derechos económicos y sociales. Y los regímenes socialistas conculcaban varios de los derechos políticos y civiles de sus poblaciones. Por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Los estados de bienestar que surgen a partir del siglo XX, a partir de los años 20 del siglo XX, buscaron ser una alternativa dentro de las economías de mercado que atendiera tanto al tema de igualdad y justicia social como al tema de libertades individuales. En los años 70 del siglo pasado, en los años 60, entonces la comunidad internacional, para decirles a los estados de mercado y a los estados socialistas que era importante que respetaran los dos grupos de derechos, decidieron dividir en dos pactos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, desde finales del siglo XX y frente a la caída del muro de Berlín, el contrapeso que los países del régimen socialista hacían a los países de economía de mercado por cuanto a las prioridades respecto de sus poblaciones se eliminó, lo que ha representado incluso una regresión en materia de derechos económicos, sociales y culturales, incluso en los países con regímenes de bienestar, al haberse reducido los servicios y prestaciones que en algún momento los estados ofrecían a sus poblaciones. La pandemia ha sido evidencia del efecto que el neoliberalismo promulgado por Friedman y Hayek y puesto en operación por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, el efecto que tuvo en el retiro de los estados al tratar de cumplir su obligación de proveer y garantizar los derechos económicos y sociales y culturales de sus poblaciones. Los sistemas de salud que encontró la pandemia estaban desarticulados, deteriorados, abandonados, y México fue un claro ejemplo de ello. Entonces, vamos a ver algunos de los atributos de los derechos humanos. Estos son universales, corresponden a todas las personas y todas las personas tienen igual condición con respecto a esos derechos. Son inalienables, no pueden ser despojados de ellos por otro, ni se puede renunciar a ellos voluntariamente. Son indivisibles, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales son igualmente necesarios para una vida digna. No hay una jerarquía entre ellos, no se puede reprimir a algunos por promover otros. En el caso de la pandemia, hay disposiciones en que, en razón del bien general, sí es posible limitar algunos derechos. El tema del distanciamiento social y la reclusión domiciliaria son ejemplos de medidas sanitarias que, en razón de la crisis de salud que está viviendo la humanidad, se pueden restringir. Ahora, también son interdependientes. La realización plena de los derechos civiles y políticos requiere del goce pleno de los derechos económicos, sociales y culturales y viceversa. Piensen ustedes en el ejercicio del derecho al voto. Cuando hay las enormes desigualdades que tenemos en nuestro país y en el mundo en general, las personas
no ejercen con libertad y seguridad su derecho al voto y pueden ser conculcadas en ese derecho al ofrecérseles dinero o bienes y servicios por el mismo. Entonces, no hay un sustento claro para regímenes democráticos en la medida que estas desigualdades sean tan evidentes. Y por eso se señala que los derechos son interdependientes. Y además son exigibles. Las personas pueden exigir que el Estado cumpla, garantice y respete y proteja los derechos humanos.